Salmos capítulo 37, vamos a leer el verso 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta linda noche. Agradecido a Dios por este hermoso tiempo en su casa de oración, para honra y gloria de Él. Dice la Biblia, Salmos 37, 1, y estamos, hermanos, hablando los días jueves en el estudio bíblico acerca de el Dios de Elías. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no te impacientes a causa de los malignos, dice la Biblia, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Bendito Señor, muchas gracias esta noche. Un privilegio, una bendición, Señor, poder estar en tu casa de oración una vez más. Hemos cantado, alabado, adorado, glorificado tu nombre. Hemos dado, Señor, de nuestras ofrendas económicas para la bendición de tu obra local. Ahora te pido que a través de tu palabra, Señor, tú puedas hablar a nuestra vida. Cada día jueves hablando acerca del Dios de Elías. Y en esta oportunidad, Señor, te pido que hables una vez más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, hermanas, en esta hora. El tema que quiero compartir, hermano, es un tema bastante lleno, hermanos, de escrituras, de las palabras de Dios, y es: el mal nunca vencerá al bien. Este pensamiento, hermanos, podemos verlo a través de la historia, a través de culturas, hasta el punto de poderlo ver, hermanos, a través de las mitologías. También, hermanos, usted puede observar acerca de la lucha del bien y el mal en la palabra de Dios. Y sus orígenes todos lo conocemos, pero en esta oportunidad, hermano, quiero enfatizar primeramente acerca del pensamiento del bien y del mal en las diversas culturas. Y quiero que usted pueda escuchar estos datos. En las culturas antiguas, hermanos, oiga bien, los ciclos del día y la noche se veían como una batalla entre la luz y la oscuridad. Es decir, el bien y el mal. La mitología egipcia, cuando hablamos de mitología, estamos hablando, hermanos, de querer intentar, hermanos, el ser humano intenta dar una respuesta a algo inexplicable. Es decir, hay cosas que el ser humano no puede comprender por qué suceden. Y existe lo que es la mitología. Aquello que intenta explicar lo que no se puede entender a simple vista. ¿Cuál es la mitología salvadoreña? Decían, hermanos, que cuando los hombres andaban trasnochando les salía la ciguanaba, o el cipitío, o el cadejo. Y la gente no entendía el por qué habían cosas, hermanos, que sucedían en medio de nosotros, en medio de los pueblos, en medio de las personas. Y a eso se le llama una mitología, algo que se ocupa para poder intentar explicar lo inexplicable. En realidad, hermano, hoy en día, desde el momento en que la gente comienza a ya no creer en esas cosas, los mitos pierden fuerza. Pero en esta oportunidad estoy hablando del bien y del mal. Y en todas las culturas, hermano, comenzando con la egipcia, para los egipcios hay un Dios llamado Ra, y él es el Dios Sol. Y ellos dicen, hermanos, que durante el día hay una batalla, hay una lucha entre el sol y las tinieblas por la noche, donde en el día se puede notar, hermanos, que el sol puede vencer a las tinieblas. Pero de repente en la noche pareciese, hermanos, que las tinieblas toman más fuerza y vencen al bien. Pero ellos dicen, al final de todo, siempre el bien vence al mal. Este es un pensamiento, hermanos, egipcio. En la mitología japonesa, en el pensamiento japonés, la diosa Amaterasu, diosa del sol y la luna, ellos creen, hermanos, de que ella encarna a través de la luz. Y mientras que otro dios llamado Susano es el dios de la tormenta, que representa la maldad y la oscuridad, todos los días ellos tienen una lucha, una pelea entre la luz y la oscuridad.
Pero ellos dicen, al final de un día o de una noche oscura, siempre va a aparecer el sol. ¿Qué es lo que quieren dar a entender? Que el mal siempre va a ser vencido por el bien. En la mitología, hermanos, un poco más cercanas a las nuestras, los mayas y los aztecas, ellos consideraban al dios sol, una deidad que enfrentaba el peligro cada noche. Y ellos decían, cada noche el sol muere, pero al amanecer el sol vence a la oscuridad. Todo esto yo lo he dicho, hermanos, para que comprendamos que en toda cultura el pensamiento es, hermanos, que el mal siempre va a ser vencido por el bien. Todo lo que yo he mencionado a través de la mitología de diferentes culturas es para que nosotros podamos comprender, hermanos, que todo pensamiento acerca del mal siempre va a ser erradicado por el bien, siempre. Aún en la palabra de Dios, hermano, y esto es lo importante para nosotros. Está bien hablar un poco de cultura, de mitología, pero ¿qué dice la Biblia? Hermano, en la palabra de Dios encontramos muchas comparaciones acerca de Jesús como el sol de justicia. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 4, verso 2. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Malaquías capítulo 4 en el verso 2 hace una referencia bien importante. Mas vosotros los que teméis mi nombre, oiga bien la expresión que usa, nacerá el sol de justicia. Mira, hermano, cómo la Biblia también enfatiza, hermano, las diversidades de culturas. Recordemos que en el tiempo de Malaquías, hermano, habían diversas culturas. En el tiempo bíblico, aún la iglesia, hermano, fue bastante llena de diversidades de culturas. ¿Y qué es lo que el escritor quiere dar a entender? Que para otras culturas, los dioses de ellos era el sol, la luna, las estrellas. Pero viene el escritor y dice, a los que temen mi nombre, en ellos va a nacer el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Por qué el escritor ocupa, hermanos, este pensamiento como sol de justicia? Porque él está diciendo, hermanos, que para ellos y para nosotros, Jesucristo, hermano, es representado por el bien a través de la luz, y en este caso a través del sol, que para ellos era una deidad, mas para nosotros Jesús es el creador de todas las cosas. Por eso la Biblia ocupa mucha comparación, y dice la Biblia también en Juan capítulo 8, verso 12. Y estamos hablando, hermanos, acerca del bien y del mal. Y al final vamos a encarrilar lo que hemos dicho acerca del Dios de Elías. Y Juan capítulo 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para este tiempo, hermano, ya estaba bien enmarcada la cultura griega en el tiempo de Jesús. Y viene Jesús, hermano, o el escritor, y dice, ¿saben qué? Para ustedes hay diversidades de dioses, y para ustedes sus dioses son representados a través del sol, a través de la luz. Pero yo les vengo a decir que Jesucristo verdaderamente es la luz que este mundo necesita. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Así como en el antiguo tiempo, hermanos, en el tiempo de los egipcios, Dios avergonzó a las deidades de Egipto. La intención de los escritores es dar a conocer a Dios como el Todopoderoso. Y dice, si verdaderamente ustedes quieren conocer quién es la luz, dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Dios hace una diferencia, hermano, entre la luz y la oscuridad. En el principio dice la Biblia que Dios separó la luz de las tinieblas. Es decir, hermanos, que en todo pensamiento la luz siempre va a representar el bien y la oscuridad siempre va a representar el mal. En toda cultura.
Y en esto, hermano, bíblicamente hablando, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero el que anda conmigo jamás va a andar en tinieblas. En pocas palabras, ¿qué relación tienen los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas? Eso es lo que Dios quiere decir, hermano. ¿Por qué? Porque el mal nunca va a vencer el bien. Una noche, por muy oscura que sea, tarde o temprano el sol de justicia va a nacer. Una dificultad o algo, hermanos, que pareciese que la maldad es grande, la Biblia nos promete que tenemos un Dios que dice la Biblia, no solamente es el sol, sino que Él es justo. Por eso el texto que leímos en esta oportunidad, Esthercita, Salmos 37, verso 1. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos, ¿y cómo es posible que exista tanta maldad en el mundo? ¿Y será que la maldad siempre prevalece? Y pareciese que la maldad, hermano, definitivamente siempre va a estar dominando a lo que es la luz o lo que es el bien. Pero la Biblia dice, no te impacientes a causa de los malignos. Hermano, es decir, no te preocupes. No, ten cuidado en que en tu mente y en tu corazón pensar que los malignos, los malos o la maldad no tiene su fin ya. Dice la Biblia, hermano, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Es decir, hermano, que la maldad tiene sus días contados aún en este mundo. Porque, hermanos, repito, hay mucha maldad. Maldad, hermanos, en la cual más adelante, hermanos, si el tiempo nos alcanza, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos un gramo de maldad en la vida, hermano. Todos, hermanos. No, créame que. ¿Por qué, hermano? Porque de no ser así, dejamos a un lado lo que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Maestro bueno, le dijeron, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno, Dios. No, en esencia, hermano, hay un gramo de maldad en nuestra vida. Pero se lo voy a explicar desde un término, podemos decir médico. Los médicos dicen, hermanos, que muchas personas o la mayoría o todos, hermanos, tenemos azúcar en la sangre. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que unos la desarrollan más que otros. Todos tenemos azúcar en la sangre. Pero hay cosas de las cuales activan, promueven, promulgan y hacen que eso llamado, hermano, lo que comúnmente nosotros le llamamos azúcar en la sangre. Hace poco le ofrecí en las reuniones café a los pastores, estamos allí y ¿cuánto de azúcar? Le dije yo. Y mire, hermano, bromeando le dijo el otro, no, si ya tiene azúcar en la sangre, ¿para qué le está pidiendo café azúcar en el café si ya tiene? Pero en realidad, hermano, es algo cierto, todos tenemos, pero no todos la desarrollan. Y hay algo que activa eso, hermano, en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Así es la maldad, hermano. Todos tenemos maldad, pero, hermano, seamos sinceros. Hay gente que ya la desarrolló a un nivel, pero exagerado, hermano. A eso la Biblia le llama almas cauterizadas. Ejemplo, hermano. Mire, hermano, querer matar a una persona. No, matar a alguien. Bueno, la noticia del día de ayer que subí, hermanos, a nuestro grupo de WhatsApp, hermano, acerca del niño de 15 años, de 13 años, que violó a un niño de 5 años. Una maldad, hermano. Maldad al límite en realidad. Pero déjeme decirle, preguntémonos, ¿en qué momento la maldad se desarrolló en un infante de 13 años? Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Los conocedores del tema de la psiquis del hombre consideran que el hombre repite como un ciclo lo que ellos ya vivieron.
lo que ellos sufrieron. Probablemente, hermanos, al hacer un estudio al niño, probablemente él ya fue violentado, hermanos, su inocencia. Y por eso él considera que el repetirlo hacia otra persona es algo normal. Es algo, hermanos, de lo cual lo ve como algo normal, porque a mí me lo hicieron, porque yo ya pasé por eso. Entonces también otros, si yo se lo hago, es parte normal de la vida. Es como allá en San Salvador, fue en un Burger King que habían juegos para niños, y de repente, hermano, la noticia se dio de que uno de los niños que andan allí en las calles llegaba a jugar allá en los juegos de Burger King. Y, hermano, la sorpresa fue que estando en la parte de arriba, violó a otro niño de la misma manera. ¿Dónde se crea la maldad, hermano? Repito, todos tenemos un gramo de maldad. Pero, hermano, eso va a depender de nosotros si permitimos desarrollar lo que Dios no quiere que desarrollemos. Permitimos que la maldad, hermano, esté a flor de piel en nuestra vida. Que la maldad, la Biblia dice, hermano, el que esté conmigo no andará en tinieblas. Esto lo dice el Señor, dando a entender y comprender, hermanos, que nosotros no podemos darle rienda suelta a la maldad. Mire, de repente hay gente que dice, no, yo no dije nada, solo lo pensé. Pero, hermano, desde que lo pensamos ya va. Si no tenemos cuidado a ese pensamiento, le podemos dar vida, hermano. Le podemos dar vida. Yo recuerdo a mi padre, una vez le preguntaron, ¿y cómo sabemos que ya perdonó a fulanito? Le dijo. Porque está vivo, le dijo. Así demuestro yo, le dijo él, que he perdonado. Está vivo, dijo. Hermano, y conociendo a mi papá, realmente, sí, realmente, yo sé que todos tenemos maldad, pero repito, hay cosas que las activan a un grado insuperable. Claro, hermano, las personas que han sufrido violencia, las personas que han sido abusadas, las personas que desde pequeños, hermanos, no fueron tratados bien, son personas, hermanos, que según el psicoanálisis, hermanos, pueden ser personas de las cuales andan haciendo mal sin importar a quién se lo hagan. Es decir, yo estoy mal, lo dije un día y quiero que todos estén mal. A mí me hicieron sentir mal, entonces yo también voy a transmitir eso malo que yo siento a las demás personas. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Volvamos a Juan capítulo 1, verso 4. Hablando Jesús, dice la Biblia, en él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La Biblia es clara, hermanos, cuando nos da a entender que no importa qué tanta maldad haya, al final el bien siempre va a vencer la maldad. Isaías 11:10. La palabra de Dios nos dice, Isaías capítulo 11, en el verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por gentes, y su habitación será, oiga bien, gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Anat y en la costa del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo en estos textos? Hermano, que por mucho que el pueblo de Dios haya sufrido, hay recompensa en todo lo que se haga. La Biblia nos dice, hermano, sus enemigos serán destruidos. Por eso, hermano, en esta oportunidad nosotros debemos de pensar y pedirle a Dios, hermano, que la luz de Dios gobierne nuestra vida. Porque esta luz vencerá las tinieblas. Esta luz vencerá el mal. Apocalipsis 1:7.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1 en el verso 7. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, el último libro de nuestro canon bíblico. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mira, hermano, cualquiera pensaría, y yo sé que el concepto es correcto y es bíblico, que Dios es un Dios de amor. Sí, amén. En esencia, Dios es amor. No es que Dios contenga amor. No, nosotros contenemos amor. Dios en esencia es amor. Pero también la Biblia, hermano, por otro lado nos muestra y nos enseña que la maldad va a ser castigada y el mal, hermano, va a ser reprimido, porque el bien siempre va a vencer la maldad. Y oiga bien, he aquí vienen las nubes, con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, hermano, todos aquellos que violentaron a Cristo un día se lamentarán, dice la palabra de Dios. Es decir, hermanos, de que en esta vida, la Biblia nos dice claramente, está establecido para el hombre morir y después que venga el juicio. Y en ese juicio, hermano, óigame, en esta oportunidad, el juez es justo. Y Dios va a dar a cada uno según sea nuestra obra. Y hermano, a una palabra de Dios encontramos multiplicidad de textos donde nos enseña, hermano, de que, como el texto que dice, lo que sembramos vamos a cosechar en esta vida. Por eso es importante, hermano, como un escritor decía, hay que tener cuidado de no andar esparciendo espinas por el camino, porque probablemente un día nos toque andar descalzos. Y esto lo vamos a ver, porque siempre la luz va a vencer las tinieblas. Dice también Apocalipsis capítulo 8, verso 15. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos muestra, si no me equivoco, Apocalipsis 20:15, perdón. Oiga bien, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Un Dios malo? ¿Un Dios vengativo? ¿Un Dios falta de amor? No, hermano, un Dios justo. El que no quiso, hermano, el que no obedeció, el que no caminó conociendo el bien y el mal. Por eso la Biblia dice, yo te pongo el camino del bien y del mal. ¿Y sabe cuál es el consejo que Dios nos da? Toma el camino del bien, nos dice todavía. ¿Sabe lo que Dios nos dice? Deténganse y pregunten por el camino de las sendas antiguas y anden en él. Dios nos da oportunidad a todos de disipar la maldad de nuestro corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Lo que dije hace un momento, hermano. Pareciese que la maldad se ha incrementado, y por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Es decir, el poder, el fuego, la gloria de Dios se disipa a través de la maldad que nosotros podemos procrear en nuestro accionar, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ser. Por eso, hermano, debemos de tener muy en claro, la luz siempre va a vencer las tinieblas. Romanos capítulo 2, verso 12. Romanos 2:12 dice la Biblia. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo ley han pecado, por la ley serán juzgados. Mateo capítulo 25, verso 41. Mateo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, veamos acá. ¿Dios es malo? ¿Dios, hermano, no tiene amor? No, hermano. Es que Dios da a conocer, hermano, el bien y el mal. Dios, hermano, muestra el camino del bien y del mal, mas no obliga a nadie. Jamás Dios va a obligar a nadie
hacer algo que el ser humano no quiere en su corazón. Por eso, hermano, me impresiona a mí que el Todopoderoso se vuelva un peticionario y diga: dame, hijo mío, tu corazón. Ya se imagina Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, diciéndole al ser humano: hijo mío, dame tu corazón. Mira, hermano, si Dios quisiera entrar en la vida del hombre y cambiarlo, Él puede hacerlo. Pero he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, entraré a Él. Es decir, hermano, que Dios no obliga a nadie. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiere, no es obligación, hermano. Por eso usted va a ver, hermanos, cuando hay una lucha entre el bien y el mal, y es triste, hermano, cuando los cristianos nos dejamos dominar por el mal y no por la luz de Cristo en nuestra vida. Repito, hermano, todos tenemos episodios de maldad en nuestra vida, aunque sea en la mente, hermano. Quizás no lo llevamos a lo que es la acción, el hecho, pero en la mente está. Pero mire, hermano, Dios, hay que pedirle a Dios que la luz de Él brille en nuestra vida. Por eso Jesús dijo, hermano: vosotros sois la luz del mundo, dijo. Ese es el plan que Dios tiene, que nosotros verdaderamente seamos luz. Pero ¿qué necesitamos? Y preguntémonos: ¿quiénes son los malos? Mire, ya se ha preguntado usted, hermano, ¿a quién Dios va a escuchar en algún momento? Usted se fija, hermanos, de que el pueblo de Israel se considera el pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel también hace matanzas y genocidios. El pueblo de Israel, hermanos, también levanta armas en contra de otras naciones. Y todos claman y todos piden. Y la pregunta es: ¿Dios a quién va a escuchar? Mire, yo le quiero decir, hermano, todo es simple. Dice la Biblia que nosotros debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Dios sabe cómo lleva las cosas. Mire, qué difícil es, ¿verdad?, cuando hay dos hijos en el hogar o más, pero hablo de dos y están empleitados. ¿A quién le da la razón el papá? Mire, ¿a quién le damos la razón? Que mira, papi, la niña, que ella hizo esto. No, papi, yo no, la otra que fue. ¿Y que para qué me miró así? Yo no le estaba haciendo. Mira, ¿a quién le damos la razón? Mira, hermano, ahí donde los padres decían: a los dos les va a caer. Pero mira, hermano, por otro lado, tenemos un Dios justo, que Él mira hasta las intenciones del corazón. Dios conoce, hermano, lo más profundo de nuestro ser. Hermano, no andemos por el mundo queriendo demostrar lo bueno que somos. El que es bueno y sus frutos hablan su bondad. Y el que es malo y su fruto habla más que sus lindas palabras. Por eso nosotros debemos de aprender a decirle: Señor, yo quiero ser un árbol que dé frutos, pero no frutos, hermanos, amargos, sino frutos conforme a tu verdad, a tu bondad y a tu propósito. Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice. Hoy sí. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira, hermano, al ver la listita, si lo ponemos otra vez, está el verso 19. Sí, verso 19, 5:19. Adulterio. Cualquiera diría: no, hermano, yo no soy adúltero, yo no fornico, yo no ando en cosas inmundas, menos en pensamientos de lascivia. Pero el verso 20, idolatría. No, hermano, yo no ando cargando muñecos. Pero idolatría no solamente se trata, hermano, de andar cargando muñecos en la espalda.
Idolatría es poner cualquier cosa antes que al Dios verdadero en nuestra vida. Bueno, hechicería, no hermano, yo no soy bruja ni nada de eso, pero enemistades, hermano, ahí ya la cosa como que se va acercando, ¿verdad? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y sigue envidia. Mire, cualquiera diría, hermano, ¿y usted cree que es mala la envidia? La envidia es algo que nos aleja de estar cerca de la voluntad de Dios. Homicidio, borracheras, orgía. Y al final dice, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Mateo 22:14, veamos algo más en esa oportunidad. Porque estamos hablando que el mal nunca va a vencer el bien. Por otro lado, el bien vencerá al mal. Pero ¿quiénes son malos? Dijimos de que todos tenemos un gramo de maldad en nuestra vida. Pero ¿qué debemos de hacer? Opacar eso a través de la presencia de Dios y no permitir que la maldad aumente. Porque la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿qué significa eso, hermano? Que nosotros debemos de procurar ser escogidos por Dios, para que cuando Él venga a nuestro nombre, feliz responderemos. Que a nuestro nombre, hermano, podamos decir, Señor, heme aquí estoy, me costó, Señor, muchas veces cometí errores, faltas, pero estuve en tu presencia, hermano, porque eso es lo que Dios quiere. Déjeme decirle que David fue un tremendo pecador en muchas áreas. Pero ¿sabe qué fue lo que marcó la diferencia entre David y muchos más hombres? Que David siempre buscaba el arrepentimiento y el perdón de Dios. Y arrepentimiento es no volverlo a hacer. Pero ese circulito vicioso que a muchos les agarra, hermanos, que quieren pedir perdón y a la siguiente semana estar haciendo lo mismo, eso es lo que a Dios no le gusta, hermano. Eso es lo que realmente, hermano, no encaja en ese perdón falso, falaz, hermano, que la gente puede tener. Cuando le pidamos perdón a Dios, debemos de procurar no volver a caer en eso tan negativo que hicimos. Cuesta, hermano, pero ese es el verdadero perdón y arrepentimiento que necesitamos. Por eso dice la Biblia, Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Quiénes son los malos? Todos aquellos que practican, o por qué no decirlo, practicamos maldad, hermano. Aquello, hermano, ya como algo práctico. Mira, hermano, y es cierto, desde el verso, Estercita, Efesios, le dije del 1:3 al 5, gracias. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, debemos de procurar no perder esa gracia que Dios tiene para nuestra vida, que Él nos ha escogido. Mira, hermano, de miles de personas de Zacatecoluca, Dios ha puesto la mirada en nosotros. Dios nos ha escogido. ¿Por buenos? No, hermano. Pero lo que Dios quiere es que día con día, óigame bien, nosotros vayamos mejorando. Y que esa maldad que podamos producir, hermano, la transformemos para un bien. Mira, hermano, Dios es capaz de cambiar lo malo en bueno. Dios lo puede hacer. Mira, hermano, usted se acuerda de Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor. Luego Dios lo toma, lo transforma y lo convierte en predicador. Pero ¿sabe qué necesitamos? Estar en las manos de Dios. Pero el problema nuestro es, hermanos, que sabemos que tenemos una lucha entre el bien y el mal, y muchas veces nos inclinamos más en las cosas negativas, en las cosas malas. Y es ahí, hermanos, donde definitivamente no podemos caminar conforme a la voluntad de Dios, por la maldad que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Y como dije al principio, es un tema que tiene mucho de dónde tomar acerca de la palabra de Dios. Y 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mira, hermano,
¿Quién es una persona injusta? Aquella que sabe que lo que está haciendo, hermano, está afectando y aún así le importa poco. Injusticia, hermano, podemos verlo en el área natural, entre los patronos y los empleados. Puede ser injusticia muchas veces. Por eso, hermano, de repente hay sindicatos, hermano, que se levantan en contra de los patronos, hermano. ¿Por qué? Porque dicen que hay injusticia. Bueno, que en otros países, hermano, la gente sale a la calle para pedir trabajo. Aquí salen a las calles para decir que el trabajo que tienen no les gusta, todo al revésado. Allá quieren más trabajo y aquí quieren trabajar menos, 5 horas y que les paguen más. Hay injusticia en todo lado. Claro, pero cada quien, hermano, mira bajo la óptica de lo que está viviendo. Porque para lo que usted es injusto, para mí probablemente no. Y así, pero la Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Verso 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, hay una lista en la cual nosotros debemos de detenernos y pensar, Señor, ¿será que hay algo de maldad en mi vida acerca de estos puntos? Porque créame, hay personas que creen de que Dios solamente condena el homosexualismo. No, hermano, Dios condena el ser un hombre afeminado. Dios lo condena. Por eso a los varoncitos, hermano, hay que tratarlos como varones, hermano. ¿Por qué? Porque, hermanos, créame, yo me he topado dentro de las mismas iglesias, hermano, personas de las cuales visten como hombres, pero hablan como afeminados, actúan como afeminados, caminan como afeminados y andan en la vida como afeminados. No se puede. A los hijos varones hay que encaminarlos en el camino de la hombría. Por eso David le dijo a Salomón, esfuérzate y sé hombre, le dijo. ¿Por qué, hermano? Porque todo eso, hermano, Dios lo condena. Porque es una línea delgada al homosexualismo. Es una línea delgada al pecado, hermano, que Dios condena. Y debemos de verlo a través de la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 21. Oiga bien, veamos otro ejemplo. Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, esto es bien importante, porque para decirle Señor a Dios, tuvieron que conocerlo. Para decir Señor a Dios, tuvieron que haber tenido un encuentro con Él. Pero Dios mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. En pocas palabras, no solamente porque prediquen de Dios van a ser salvos. No solamente porque me paro detrás de un púlpito y tengo una credencial que me acredita como pastor de la Pentecostal Unida, soy salvo. No, hermano. Si algo no está bien en mi vida, hermano, no se equivoquen, dice la Biblia. Y comienza a dar un listado. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Por eso es bien importante pedirle a Dios, hermano, que nosotros podamos tener un encuentro con Él y no permitir que la maldad gobierne nuestra vida. Voy avanzando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tengo unos 12 minutos. Romanos 12, 21. Esthercita, si me ayuda. Romanos capítulo 12, verso 21. ¿Qué podemos hacer nosotros? No vamos a leer todas las citas, pero vamos a leer la más importante. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo podemos vencer el mal nosotros? Con el bien. Miren, es que realmente cuesta, hermano. ¿Cómo usted va a querer un bien para alguien que le está haciendo un mal? Mire, definitivamente es un nivel de cristiandad grande, hermano. Que solamente, hermanos, con el Espíritu de Dios bien impregnado en nuestra vida, podemos desearle un bien a aquel que nos hace un mal. Claro, el bien de nosotros es irónico, fíjese, o así un poco malicioso. Que Dios le bendiga. No, pero ese Dios le bendiga, detrás de eso está, ojalá que le vaya mal. Pero en realidad, ¿cómo podemos vencer el mal?
el bien. ¿Qué necesitamos? Hermano, solamente Dios nos puede ayudar, hermano, a poder decirle a aquellos que le hacen mal a usted en algún momento: Señor, bendícele. Y mire, hermano, aquí vuelve la ironía de la vida, porque Dios no puede llevar contraria a su palabra. Si alguien hace mal, va a recibir mal. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a entender. Usted no se complique con desear mal a nadie, porque el que hace mal va a recibir mal tarde o temprano, sin que usted se lo desee, sin que usted lo pida, sin que usted no, hermano. Por eso dice la Biblia: mía es la venganza, dice el Señor. Es decir, hermano, usted y yo lo único que debemos de hacer es decir: Señor, en tus manos ponemos a estas personas, en tus manos pongo la maldad de este mundo. No es fácil, hermano, pero si nosotros lo logramos, es ahí donde Dios va a actuar y su palabra va a actuar. ¿Y cuál es el fin de estas personas? La Biblia lo dice: serán como la hierba que serán cortadas, y como la hierba seca que será exterminada. Y esto, hermano, depende de nosotros, no. Eso depende de cada uno de aquellas personas de las cuales, si desean un bien, necesitamos hacer un bien. Por eso, hermano, qué importante es pedirle a Dios, decirle a Dios: ayúdanos. Y quiero leer o comentarle estos textos bíblicos. Dice la Biblia que los hermanos de José hicieron un mal para José. Pero Génesis 50:20, sí quiero leer esta cita porque es bien hermosa cuando dice Génesis 50:20. Oiga bien lo que la palabra de Dios nos dice, Génesis 50:20. José dijo esto: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Solo Dios puede hacer eso. Mira, hermano, yo le quiero decir algo. Todo lo malo que usted ha vivido, Dios lo va a encaminar para un bien para su vida. Pero ¿sabe qué? Tranquilos, mía es la venganza, dice el Señor. Mira, nosotros quisiéramos hacer de todo, hermano, sí, pero cuando permitimos que Dios actúe conforme a su justicia, el que hace mal va a recibir mal, punto. No podemos hacer nada. Mire, y el que hace mal, por más que ayunemos, oremos, hagamos vigilia, el que hace mal va a recibir mal. Aquí no depende: ay, Señor, voy a hacer mal, pero voy a ayunar y tal vez me bendices. No, el que hace mal y va a recibir mal. Así ayunemos y hagamos lo que queramos, porque no solamente es cuestión de ayunar, sino de hacer el bien, como la palabra de Dios dice. Por eso la Biblia nos dice, otra vez Esthercita, Génesis 50:20, oiga bien: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mira, hermano, cuando yo leí este texto bíblico, yo me pongo a pensar en algo. Todo lo malo que la iglesia puede sufrir, Dios lo va a convertir para un bien y para bendición para otras personas. ¿Qué necesitamos? Confiemos en Dios, esperemos en Dios, tengamos paciencia en Dios, porque Él hará. Y oiga bien, más adelante podemos leer otro texto, pero vamos a leer Segunda de Reyes 9:31. Segunda de Reyes capítulo 9, verso 31. Y dice la palabra de Dios, 9:31 de Segunda de Reyes: y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo:
Esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio del siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Mira, hermano, hemos hablado de Jezabel jueves atrás. Qué mujer, hermano, qué espíritu, hermano, de manipulación, de arrogancia, de difamación, porque Jezabel mandó a difamar a Nabot para tomar la heredad de él. Chambre, mentira, engaño, falacia, de todo era Jezabel. Ya les dije, hermano, que si el diablo fuera mujer, le hubieran puesto Jezabel y no diablo. Pero mire, el bien siempre vence al mal. Siempre, hermano. Mire Jezabel, ¿qué fue lo que hizo? Mandó a matar a los profetas de Dios. Jezabel puso a temblar, hermano, a Elías Tisbita. Lo amenazó, hermano. Te voy a matar, Elías, le dijo. Pero mire, hermano, cualquiera diría: miren cómo el mal progresa. Pero no, hermano. Hay un Dios justo que mira todo, hermano. Todo. ¿Y Dios a quién se va a inclinar? Él es justo, hermano. Él es justo. Y dice la Biblia, hermano, que de repente iba Jehú y de repente vio a Jezabel que estaba en la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? Y se inclinaron unos 2 o 3 eunucos: arrójenla, tírenla. Y la tiraron. Y la sangre de Jezabel cayó, hermano, y salpicó a todos. Y se fueron. Y cuando el rey les dijo: vayan y entiérrenla, mire, hermano, solo la calavera estaba. Porque, hermano, ay, qué maldad más grande. No, hermano, cada quien busca su destino. Ay, qué maldad. Miren lo que este hombre hizo con Jezabel. No, hermano, no andemos llorando por cosas que no debemos de andar llorando. Dios es justo, hermano. Y cuando la justicia de Dios llega, hermano, no hay nada en este mundo que pueda llevar la contraria a la justicia de Dios. Jezabel hizo mucha maldad, pero déjeme decirle, Jezabel terminó mal. Por eso el consejo bíblico es Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Sabe cuál es el consejo de Dios, hermano? Que nos alejemos de la maldad y de los que hacen maldad. Le va a salpicar la sangre, hermano. Oigo a la que digo. Le va a salpicar también. ¿Y por qué? Por andar donde no tiene que andar. Por andar prestando atención donde no tiene que prestar atención. Por andar ahí, hermano, queriendo ser más justo que Dios, más bueno que Dios. No, hermano, no podemos ser más buenos que Dios. Mire, dice la Biblia: salgan de en medio, para que lo malo que viene para ellos no caiga sobre ustedes también. Por eso, hermano, una vez más repito lo que dije hace un momento: todos somos malos. No, hombre, hermano, si lo que pasa es de que el Espíritu Santo nos tiene atados a todos, hermano. No, mire, si he conocido personas tan sencillas y humildes, hermano, pero había un pastor que decía que había uno en el pueblo que sencillito el hombre, como que nada, pero de su matate, no sé cómo le decía, sacaba el cuchillo, le hacía, lo escondía y se iba. Y nadie se daba cuenta, pero humildito el hombre, hermano. Pero porque todos tenemos maldad. Pero ¿sabe qué debemos de pedirle a Dios, hermano? Que Él gobierne nuestra vida. Y diga: Señor, saca la maldad de mi corazón, saca la maldad de mi vida, para que la luz de Cristo pueda brillar en nuestros corazones. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a orar. El tiempo se nos ha ido, ya son casi las 7, hermanos, y queremos respetar el tiempo de culto en este lugar. Oremos. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta noche yo te agradezco el privilegio, hermanos y hermanas, que pudieron congregarse. Señor, hablando de la serie de Elías, podemos darnos cuenta, Señor, cómo esta mujer llamada Jezabel terminó sus días. Una mujer llena de maldad. Una mujer, Señor, que hizo y deshizo con los profetas de Israel. Una mujer que no le tuvo temor, Señor, a tu ley, a tus preceptos, a tus mandatos. Una mujer que hizo de todo, Padre, para opacar tu nombre, Señor, en medio de tu pueblo.
Pero a través de tu palabra nos damos cuenta, Rey de la Gloria, que todo lo que comienza mal va a terminar mal, Señor. Y todo aquello que es maldad, Señor, el sol de justicia nacerá y nos va a dar la victoria. Ahora, Señor, yo comprendo, Rey de la Gloria, Señor, yo comprendo que todos somos malos por naturaleza. Pero si algo yo te pido, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda gobernar nuestras vidas, Señor, lo más que se pueda, Señor. Yo te pido, Señor, en esta noche que tu gloria pueda llenar nuestras vidas, corazones, mentes, pensamientos, para no darle espacio a la maldad que hay en nuestra vida. Y yo sé, bendito Dios, que el sol de justicia nacerá, dice la palabra de Dios. Que la maldad siempre va a ser opacada por el bien, Señor. Que la luz siempre va a vencer las tinieblas. Oro en esta noche, Señor, y te pido que nos ayudes a todos a ser mejores. Perdónanos, Señor, porque muchas veces la maldad quiere tomar control de nuestra vida. Perdónanos, Señor. Somos seres humanos y fallamos, y a veces tenemos pensamientos de los cuales no son correctos, actitudes que no son correctas, pero lo que va a marcar la diferencia es que cuando nos arrepentimos, intentamos, mejoramos y cambiamos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús, Señor, solamente puedo decir que el mal siempre va a ser vencido por el bien, porque tú eres un Dios justo y vas a dar a cada uno según sea nuestra obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos y ayúdanos a todos a ser mejores para ti. En el nombre de Jesús, amén, Rey de la Gloria, y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos, en esta linda noche. Adelante en el nombre de Jesús. No olvidemos